Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como les comentamos hace ratito en la sesión en vivo, ya no dio tiempo de hacer la presentación de, de esta charla introductoria que tenemos planeada. Entonces, pues la voy a grabar. Bueno, estoy ahora grabándola para que quede disponible en YouTube y ustedes la puedan consultar. La idea es que puedan ustedes ver esta presentación, adelantarle, regresarle, etcétera, etcétera. Pero como les comentamos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, no duden en ponerlo en los comentarios, en donde va a quedar aquí en el grupo de Facebook, o bien comentarlo directamente con nosotros por medio del chat en WhatsApp, o bien con un correo electrónico. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Voy a compartirles la presentación. Aquí tenemos vamos a discutir un poco acerca de la educación en enfermería, algunos de los conceptos principales que debemos comprender para trabajar en este módulo en el que vamos a estar trabajando en este semestre 2021-1. Eh, como les mencionamos también en el encuadre, hablar de educación en enfermería, pues es un campo que reviste bastante amplitud, es decir, no es simplemente desarrollar o que ustedes desarrollen habilidades para trabajar estrictamente en la docencia en una institución educativa, sino que la educación en enfermería pues va mucho más allá de ello, ¿no? Es, como les comentaba, una labor primordial de la labor de enfermería cuando se trata de la atención de primer nivel, es decir, de la prevención hacia la salud. Ahorita vamos a ver con algunos ejemplos por qué esto es muy importante, ¿no? Por qué la labor docente, que la labor docente, también como lo veremos en un momento, es la acción de enseñar. Pero uno no enseña simplemente para pasar el rato o para cumplir con una obligación. Uno enseña con la intención de que alguien aprenda eso que queremos enseñar. Entonces, en todo esto, pues ahorita vamos a ir encontrando relaciones y aspectos que seguramente van a ir relacionando mucho con su vida cotidiana en el hospital, en la escuela, en la calle, etcétera, y con su práctica profesional, específicamente en la enfermería. Bueno, en primer lugar, debemos entender que la educación es un hecho social. Este módulo de educación en enfermería es distinto a muchos de los que ustedes han tenido en otros semestres, porque en otros semestres, por ejemplo, ustedes estudian farmacología, estudian cuestiones también como las distintas enfermedades, los distintos tratamientos, los procesos de enfermería, etcétera. Y mucho de esto, bueno, más bien la gran mayoría de lo que han estudiado a lo largo de su carrera está enfocado, está centrado en el área de las ciencias naturales, del área médica, que está en gran medida sustentada a partir de las ciencias naturales. Sin embargo, en este módulo vamos a hablar de educación. Y cuando hablamos de educación, ya no estamos ubicados en el campo de las ciencias naturales, como la biología, como la medicina, etcétera, ¿no? La física, la química, etcétera, sino más bien en el campo de las ciencias sociales. Y en el campo de las ciencias sociales entran eh, pues, por ejemplo, disciplinas como la sociología, como la economía, la política, la antropología y evidentemente también la pedagogía, que es en el campo, en la disciplina, en la ciencia, donde nos encontramos, donde se estudia, donde se investiga y donde se discute todo lo relacionado con la educación y con la formación, que no es lo mismo educación y formación. Bueno, entonces, para entender qué es un hecho social, en primer lugar, les voy a proyectar un pequeño video, un videoclip. Híjole, espero que no haya problemas con los derechos de autor en YouTube. Pero bueno, a ver, voy a proyectarlo. Espérenme un segundito nada más en lo que lo abro. Este está por acá. Perdón, perdón. Detengo la app.
Y a ver, ahora sí. Compartir con sonido. Un momento, no se ve. Compartir con sonido. Ah, caray, a ver. Tengo que abrir en otro programa porque no me permitió VLC. Ok, perdónenle el problema, un pequeño problema técnico, pero ya está listo. A ver, entonces, ahora sí, compartir sonido y vamos a ver este pequeño videoclip. Son 3 minutitos. It's only been a week. The rush of being home and rapid fading. Failing to recall what I was missing all that time in me. Sent me aimlessly. And for our body, help of transportation. To knock on the door's well. A friend no longer live, I had forgotten. And everywhere I go, there's always something to remind me of another place and time. Where love that traveled far from me stayed outside till 2, waiting for the light to come back. We didn't talk, I knew, until you asked what I was. Brave men tell the truth. The wise must choose our analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. So now I'll never know, 'cause you no longer sleep beside me. Everywhere I go,
Muy bien. Bueno, pues lo que nos muestra el video es la vida cotidiana de una mujer, de una chica, que aparentemente vive en Londres y que realiza sus actividades cotidianas. Eh, Nos preguntaremos, bueno, por qué poner este video en este momento? ¿Qué nos está mostrando? Etcétera, etcétera. Bueno, lo que nos muestra es la naturaleza de los hechos sociales, en realidad, ¿no? O sea, hace ratito les comentaba, la educación es un hecho social. El acto de enseñar o el acto de aprender son hechos sociales. Por una parte, pues sí, obviamente, quizás hay una parte neurológica, fisiológica, que tiene que ver con el aprendizaje, que estudian en gran medida, por ejemplo, desde la psicología, muchos estudiosos. Sin embargo, el acto de enseñar y de aprender sigue siendo un acto realizado entre personas. O sea, y el video no lo muestra, ¿no? Hay, en los actos entre personas hay muchas cosas, muchas circunstancias de las cuales nosotros no nos damos cuenta. Lo que nos muestra el video es la complejidad. Esa es una palabra que también vamos a utilizar bastante en el curso. La complejidad. Los hechos sociales son de carácter complejo. Los hechos sociales tienen muchas dimensiones en torno a lo que sucede con ellos. Por ejemplo, en el video vemos a la chica cuando en la mañana se está despertando, va al baño de su casa eh, y le baja la taza, ¿no? Le baja la taza y nosotros, por ejemplo, hacemos eso todo el día. Bueno, no, tal vez no todo el día, pero varias veces al día. Le bajamos a la taza. Nos ponemos a pensar qué pasa con esa agua, de dónde viene esa agua, qué pasa después, a dónde va. Realmente hay una situación ahí muy compleja que tiene que ver con el trabajo, las acciones de muchas personas, las intenciones, la organización de las ciudades, las tuberías, etcétera, etcétera, ¿no? De pronto, por ejemplo, no nada más hace las cosas, simplemente las ejecuta, sin realmente ponerse a pensar en todo lo que rodea las acciones cotidianas en las que nos encontramos. Cuando la chica, por ejemplo, está comiéndose su hamburguesa, pues seguramente está pensando en su hamburguesa, está pensando en sus problemas, en su trabajo, en su novio, en su casa, en sus deudas o lo que sea, pero difícilmente se va a poner a pensar de dónde salió esa hamburguesa, qué implicaciones tiene para el medio ambiente, qué implicaciones tiene para su salud, para muchas otras cosas, ¿no? El trabajo de todas las personas que hicieron llegar esa hamburguesa hasta su mano, digamos, ¿no? O sea, la persona que se la vendió, a su vez, no se va a dar cuenta tampoco de dónde salió esa carne, cómo fue el proceso de producción, cómo fue la crianza, el transporte, la venta, las ganancias, etcétera, etcétera, ¿no? La chica, por ejemplo, paga la hamburguesa, pero no se pone a pensar cuánto de ese dinero se está repartiendo entre todas las personas, que pueden ser cientos de personas que estuvieron involucradas en la producción y la venta de esa hamburguesa. Por ejemplo, la persona que se la da, si estás en una cadena de comida rápida, pues recibe una parte de ese pago, digamos, ¿no? Pero la persona que la prepara, por otra parte, otra. La persona que transportó los materiales, que no puede ser tal vez no una persona. Por ejemplo, una persona pudo transportar el pan, otra persona pudo transportar la carne, otra persona pudo transportar las verduras. Ahora los productores, ¿no? Todos los productores que estuvieron involucrados en eso, los transportistas, los vendedores, los comerciantes, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una cadena de producción, de personas, de trabajo, de intenciones, de significados que, que tienen que ver con esto, ¿no? Eh, los hechos sociales se perciben en gran medida a partir de lo que hay un autor, un sociólogo que se llama Wright Mills, que él denomina una cualidad mental que él denomina la imaginación sociológica. Él dice que la imaginación sociológica es entender los fenómenos de la particularidad, que él llama la biografía, que es la vida de una persona y sus ambientes cercanos, y la historia, que la historia es el contexto más amplio, es la sociedad, es la estructura social, etcétera, ¿no? Nos dice Wright Mills que la imaginación sociológica nos permite entender las relaciones que existen entre la biografía y la historia. Y nos plantea algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, ¿cómo podría hablarse sociológicamente o como un hecho social de la producción de café? Del consumir una taza de café, por ejemplo, aquí yo tengo una taza, ¿no? Ya me acabé el café, pero aquí había café, ahí se puede ver, ¿no?
Uno consume una taza de café y simplemente lo hace, ¿no? O sea, no te pones a pensar en todo lo que implica consumir una taza de café. Pero sociológicamente eso tiene muchísimas implicaciones. Es un hecho bastante complejo, aunque pareciera algo muy trivial, muy insignificante, tiene una profundidad y una complejidad bastante amplia. Y solamente les voy a poner algunos ejemplos. En primer lugar, por ejemplo, el tomar una taza de café está asociado con ciertos rituales sociales. Rituales quiere decir así como, no como una cuestión de magia o de vudú o cosas así, ¿no? Sino como ciertos procedimientos que se han sistematizado en las sociedades, ¿no? Por ejemplo, y que tienen un significado. Por ejemplo, tomar una taza de café con alguien o solo está asociado a una interacción social. No sé, por ejemplo, si ustedes están con alguien o están en algún lugar y de pronto se acerca una persona y les dice, oye, ¿te gustaría tomar una taza de café? Dependería en gran medida de, bueno, el significado de esa invitación depende de quién sea esa persona y cuál sea la relación que tenemos con esa persona. Por ejemplo, si es entre pares, por ejemplo, entre ustedes estudiantes, entre profesores, etcétera, etcétera, muy probablemente se trata de una acción como de coquetería o de cortejo o una cosa por el estilo, ¿no? O sea, realmente no importa tanto la taza de café o el café en sí mismo, sino la interacción social, la situación que se va a generar a partir de beber una taza de café, que puede ser, por ejemplo, una reunión de trabajo, puede ser una cita amorosa, puede ser una situación para conocer a otra persona, una situación en la que queremos decirle a alguien algo importante o simplemente queremos conocer a una persona, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el café, el tomar café está asociado en las culturas a distintas acciones, a rituales sociales y a interacciones que tienen distintos significados en distintas situaciones para distintas personas. No sé, por ejemplo, en el caso de Eric y yo, bueno, nosotros somos, por los años que llevamos laborando, somos amigos, pero por ejemplo, Eric actualmente es el jefe del área de profesores, es el jefe de profesores de la carrera de enfermería. Si yo fuera, por ejemplo, un profesor de nuevo ingreso y de pronto Eric, un día me manda un mensaje y me dice, oye, hay que tomarnos una taza de café. No sé, yo pensaría, por ejemplo, que lo que quiere es como llamarme la atención o hacerme algún comentario de algo que le dijeron, es decir, me quiere decir algo, no tanto es por el café, sino por lo que se va a generar de eso, ¿no? No sé, entonces, por ejemplo, en sus trabajos, si el jefe les dice, vamos a tomar una taza de café, probablemente les quiere decir algo importante, tal vez les quiere llamar la atención o darles un estímulo, depende, ¿no? Pero en otra situación puede resultar en una situación de carácter romántico. Bueno, esa es una dimensión del café, ¿no? Las interacciones sociales que se generan a partir de tomar café. Es decir, el significado de tomar café depende de la situación social en la que se encuentre, porque no es lo mismo tú solito tomar café en la mañana que tomarlo con otra persona. Este, por otra parte, el café, y aquí se van mezclando disciplinas, porque también hay una cuestión química en torno al café. El café es una sustancia que contiene cafeína, y la cafeína es una droga que produce efectos en nuestra manera, en nuestra mente, digamos, ¿no? En nuestro cerebro, tiene ciertos efectos. Entonces, es interesante sociológicamente hablando, como hecho social, no tanto hablar de qué efectos produce mentalmente en nuestro cerebro o en nuestro organismo, en nuestra fisiología, en nuestro metabolismo, el café, sino la percepción social que se tiene del café como droga. Porque existen sociedades, existen culturas en donde tomar café es algo mal visto, es algo prohibido. Pero, por ejemplo, se tolera el consumo de marihuana o de otras sustancias que en nuestra sociedad son mal vistas y están prohibidas incluso por las leyes, ¿no? Entonces, es interesante sociológicamente entender por qué hay sociedades que toleran e incluso fomentan el consumo de café y hay otras sociedades en las que está prohibido, que tiene que ver con sus culturas, con sus tradiciones, con sus historias y con muchas cosas, ¿no? Por otra parte,
Esa es otra dimensión, ¿no? La parte de ver el café como droga o como una sustancia que tiene efectos en el organismo y cómo se percibe eso culturalmente. Otra dimensión es ver las interacciones sociales que se derivan a partir del consumo de café. Otra dimensión, por ejemplo, sería entender los procesos históricos que han hecho que el café se convierta en un producto fundamental de la dieta de todas las personas occidentales. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que, bueno, estamos aquí en México, pero a nivel mundial, el café es un producto consumido, sobre todo en los países del hemisferio norte y, bueno, del mundo occidental, digamos, ¿no? Este, particularmente, por ejemplo, los países de más consumo de café son Estados Unidos y los países europeos. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en los países europeos, que son todos esos países del hemisferio norte, se produce café. El café se produce originalmente, bueno, tiene su origen en África y a partir de ahí se extendió su producción hacia otros países como por ejemplo América Latina, que tienen ciertos climas cálidos y tropicales donde sí se favorece la producción, el crecimiento de las plantas de café. Es decir, en los lugares donde se consume café, que prácticamente es en todo el mundo, pero no necesariamente, bueno, en todo el mundo se consume café, pero no en todo el mundo puede crecer el café. Es decir, no es un alimento nativo de las sociedades que lo consumen, de muchas de las sociedades, de muchos de los países que consumen el café. Por ejemplo, Estados Unidos o por ejemplo los países europeos. En este sentido, el consumo de café es producto de procesos históricos como la colonización de ciertos países, la conquista de ciertos países y los procesos actuales de globalización también. O sea, por ejemplo, Estados Unidos eh, es un país que actualmente pues tiene un modelo, digamos, como un poco imperialista a partir de modelos del sistema comercial que es el capitalismo. Y si nosotros nos ponemos a pensar en la historia de la humanidad, los países europeos prácticamente en algún momento conquistaron a todos los países. Por ejemplo, México fue una colonia de España, Brasil fue de Portugal, Estados Unidos, la India de Inglaterra, Estados Unidos de Inglaterra, la India también de Inglaterra, Australia de Inglaterra, África se la dividieron ahí entre todos los países europeos. Entonces, esta colonización hizo que los productos alimenticios que eran nativos de un lugar se trasladaran a otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos, si nosotros vamos a Estados Unidos o vamos a Europa, podemos consumir café en alguna cadena de café, que ese café se lo están comprando a otros países, a otros productores. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, tenemos que los países en Latinoamérica o en África, que es donde se produce el café, son mayoritariamente pobres, son países en vías de desarrollo o como se les decía antes, países de tercer mundo, mientras que los países de primer mundo, pues están quedándose, digamos, por ejemplo, por la venta de una taza de café, se están quedando con la mayor parte de las ganancias y a los productores originales que están en el campo latinoamericano o en el campo africano, les llega una miseria de todo ese, de todo ese dinero que se está produciendo por su trabajo y por el trabajo de muchas otras personas, ¿no? Entonces, entender estos procesos de producción, de transporte, de comercialización, de por qué cuesta lo que cuesta, de por qué el café de Starbucks consumir café en Starbucks tiene ciertas implicaciones a lo que sería, por ejemplo, consumir café en una cafetería que hace café o que vende café orgánico de Chiapas, por ejemplo, donde el dinero le llega más directamente al productor o hay menos intermediarios, etcétera, etcétera. O sea, todas esas cosas que he mencionado y muchas otras cosas más se podrían discutir de un hecho tan simple, aparentemente, pero no lo es, como tomar una taza de café. Es decir, como hecho social, tomar una taza de café está rodeado, está atravesado por un montón de elementos que generalmente no pensamos, pero que están ahí, que son muy importantes y que se deben analizar. Los hechos sociales son de carácter complejo. Y así es la educación. La educación también es un hecho social en el que tienen que ver muchísimas, muchísimas cosas. La historia, las sociedades, la posición, la política, la economía, la cultura, muchas cosas, ¿no? La misma historia de las personas en particular, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ya hablando de educación,
Muchos hemos oído hablar, seguramente comentarios, del sistema educativo finlandés y se le llama, se le reconoce así como uno de los mejores sistemas educativos, como una de las mejores sistemas educativos por los resultados que tienen los estudiantes. O también, por ejemplo, de las escuelas en Japón o en Hong Kong, que son actualmente en Singapur, que son los sistemas educativos más reconocidos por los resultados que otorgan. Pero tengamos en cuenta, si nosotros quisiéramos implementar el sistema educativo finlandés en México, ese mismo sistema educativo sería un fracaso. ¿Por qué? Porque en Finlandia hay ciertas condiciones sociales, hay cierta historia, la gente tiene ciertas costumbres, las personas han sido formadas o se están formando bajo cierto contexto que es muy distinto, incluso en clima, en historia y en todo, por ejemplo, el contexto mexicano. Entonces, si nosotros dijéramos, vamos a tomar el sistema educativo finlandés y lo vamos a aplicar exactamente igual en México sería un fracaso, mientras que en Finlandia es un éxito, en México es un fracaso. Lo mismo sucedería si nosotros queremos trasladar cualquier otra cosa de un contexto a otro. ¿Por qué? Porque las condiciones y los elementos contextuales cambian. Esto es muy diferente, por ejemplo, a cuando, como no sé, por ejemplo, la vacuna contra el COVID. La vacuna rusa. Se está desarrollando una vacuna rusa para combatir el COVID, que es un organismo, bueno, es un virus, ¿no? Es un organismo biológico. Es decir, si el desarrollo de la vacuna rusa tiene éxito, esa vacuna rusa se puede trasladar a todo el mundo, en cualquier lugar del país, y va a tener efectos muy similares, si no es que iguales. ¿Por qué? Porque es un hecho social, es un hecho natural, perdón. El hecho natural es universal, no importa, ahí hay una universalidad, una generalidad. Pero ¿por qué? Por ejemplo, ese es en el caso de la vacuna, pero por ejemplo, en el manejo de la pandemia, ahí no podríamos, por ejemplo, se ha criticado mucho el manejo de la pandemia en México por López-Gatell y ha defendido su utilidad, pero muchas personas, por ejemplo, se ponen a comparar. Es que, por ejemplo, no sé, en Australia hicieron estas actividades, en Nueva Zelanda, por ejemplo, hicieron esto y aquello. A ver, ¿por qué no hacemos lo mismo que Nueva Zelanda? Porque México no es Nueva Zelanda. Porque si hiciéramos lo mismo que en Nueva Zelanda, México probablemente hubiera llegado a un resultado muy distinto al que tenemos ahora, siguiendo el mismo modelo que en Nueva Zelanda o que en cualquier otro país. Es decir, las acciones se tienen que adaptar a las situaciones específicas del contexto social e histórico en el que están sucediendo. En el caso de las ciencias sociales no hay esa universalidad. Debemos tener en cuenta todas las dimensiones, todos los aspectos que configuran el fenómeno social y actuar con base en ello. En el caso de la enseñanza, de la docencia, sucede algo similar. Por ejemplo, uno puede pensar en estrategias de enseñanza, en actividades de enseñanza y decir, bueno, a ver, voy a diseñar mi estrategia y la voy a aplicar con un grupo. Y con ese grupo puede resultar de una manera adecuada, puede ser un éxito lo que hemos diseñado. Pero después nos vamos al siguiente grupo, que puede ser el mismo día o al siguiente día, y ese otro grupo es distinto. Entonces, la misma actividad, si nosotros queremos hacerlo de la misma manera, puede ser que resulte de una manera completamente distinta. Mientras que en el primer grupo fue un éxito, en el segundo grupo puede ser un total fracaso. Y esto no tiene que ver con la pertinencia o impertinencia de la actividad que diseñamos, sino con las características de los grupos. Es decir, no hay recetas, no hay leyes generales y no hay universalidad cuando hablamos de educación. Cuando hablamos de educación, porque la educación es un hecho social. Entonces, no es lo mismo hablar de educación, por ejemplo, para niños que para adultos. No es lo mismo hablar en educación para primaria que para secundaria. No es lo mismo hablar de educación en una primaria pública que en una privada. No es lo mismo hablar de educación en México que en España, educación urbana o educación rural. Y en todo, ¿no? En todo, hay muchas dimensiones, hay muchos aspectos que tener en cuenta porque es un fenómeno muy complejo y debemos desarrollar esta capacidad de entender estos fenómenos. Bueno, entonces volvemos a la presentación porque faltan algunos aspectos. Ya vamos a ir avanzando un poquito más.
Debemos entonces entender que la educación es un hecho social con estas características que hemos dicho hace un momento. Aquí tenemos entonces que distinguir la epistemología de las ciencias, ¿no? O sea, entender, por ejemplo, que en primer lugar bueno, la ciencia, de manera general, se puede definir como el conjunto de conocimientos que son sistemáticamente estructurados, que se obtienen a partir de diversos procedimientos metodológicos bajo cierta postura epistemológica. Pero entender que no hay una sola ciencia, como lo hemos dicho hace un momento. Existen por lo menos dos tipos, ¿no? Las ciencias naturales, que estudian hechos naturales, y las ciencias sociales, que estudian hechos sociales. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el hecho social se define, el hecho social se diferencia del hecho de las ciencias físicas o los hechos naturales, en tanto son creencias u opiniones individuales. Por consiguiente, no deben ser definidos según lo que podríamos descubrir sobre ellos por los métodos objetivos de la ciencia, sino según lo que piensa la persona que actúa. Y bueno, a ver, esta cita de aquí, que es de un autor que se llama Pierre Bourdieu, la vamos a explicar con un ejemplo. Aquí tenemos a una persona que está corriendo, el dibujo de una persona corriendo. Podemos pensar el acto de correr de una persona como un hecho natural o bien como un hecho social. Como un hecho natural podríamos estudiar ciertas cosas, como por ejemplo su velocidad, su aceleración, la distancia, la resistencia del viento, todo ese tipo de cosas que se estudian en la física. O, por ejemplo, en la bioquímica, biología y química, que sería como el asunto de las ciencias de la salud, podríamos estudiar, por ejemplo, los efectos que tiene en el organismo, en el metabolismo, la aceleración del corazón, los efectos que tiene en la salud, las hormonas o las sustancias que se generan a partir de correr, entre muchas otras cosas, ¿no? Eso desde la bioquímica. Ahora, todas estas cosas, las físicas y las bioquímicas, son cuestiones observables, medibles e incluso sujetas a experimentación. Es decir, física, química, biología se pueden estudiar a partir de lo que conocemos como el método científico. Observación, experimentación, ley, etcétera, etcétera. Es el método científico. Sin embargo, cuando lo pensamos como el acto de correr como hecho social, ya no se trata de eso. De pronto, los hechos sociales se pueden medir, pero no siempre. Por ejemplo, si uno estudia el acto de correr como hecho social, tendríamos que preguntarnos, no a qué distancia está corriendo, o etcétera, etcétera, sino preguntarnos por qué está corriendo esa persona. ¿Qué sentido tiene correr? ¿Qué significado tiene correr para esa persona? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en gran medida tal vez observando, pero por otra parte, lo más importante sería ponernos a pensar, ponernos a preguntarle a la persona, ¿por qué corres? Y eso tiene que ver con el contexto. La gente corre por distintas razones, que pueden ser muy individuales y que además tienen que ver con el contexto en el que cada quien se desarrolla. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de las comunidades tarahumaras en México, que viven en la sierra de Chihuahua, en la sierra de Sonora, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente habrán escuchado que los tarahumaras son muy buenos para correr. Y no solo correr, sino correr los llamados ultramaratones, es decir, distancias que van de los 50 a los 100 kilómetros, mucho más que un maratón. Y son campeones mundiales y sin entrenar, como lo hacen, por ejemplo, las otras personas que no son tarahumaras, ¿no? No sé si habrán visto alguna vez alguna foto, alguna noticia de las personas tarahumaras, de las indígenas tarahumaras, que ganan carreras de ultramaratón con sus vestidos típicos y sus guaraches, o algunos tenis, algunas veces usan tenis, pero a veces corren con guaraches o incluso descalzas o descalzos. Esto tiene que ver porque esto tiene que ver con el acto de correr para estas personas. Los tarahumaras no corren como corre uno. Por ejemplo, a mí me gusta correr y yo corro por salud y corro para mantener una buena condición física porque me gusta el fútbol. Ese es el sentido o el significado que yo le doy a correr. Y cuando voy a correr, me pongo ropa para correr y voy a los lugares asignados para correr, por ejemplo, una pista de correr, una ciclopista, una carretera, etcétera, etcétera, ¿no? No ando corriendo, por ejemplo, en el centro comercial
no ando corriendo ahí en los pasillos de Walmart, no ando corriendo en lugares donde no se corre usualmente, ¿no? O sea, hay lugares para correr y eso tiene que ver con el ambiente urbano en el que vivimos. Pero, por ejemplo, en el campo, en la sierra, las personas corren porque esa es la manera que tienen para llegar a otro lugar. Imagínense el contexto de vida, el ambiente de vida de los tarahumaras. Ellos tienen su casa en la punta de un cerro y si quieren conseguir algo, tienen que irse hasta la otra comunidad, hasta el otro cerro, hasta la otra casa que está a 10, 15 kilómetros de ahí. Cuando nosotros pensamos en 10, 15 kilómetros, se nos hace una distancia enorme y no vamos a llegar 10, 15 kilómetros caminando o corriendo. Por ejemplo, habrá gente, hay muchos de ustedes que si están yendo o cuando van a la escuela, recorren más o menos esa distancia, 10, 15 kilómetros, pero es impensable irnos caminando o irnos corriendo a la escuela. Tomamos transporte o nos vamos en algún medio de transporte público, digamos, o en un automóvil o en una motocicleta o algo, ¿no? Pero para los tarahumaras no es así. Para los tarahumaras, para llegar a otro lugar, tienen que llegar corriendo. ¿Por qué? Porque viven en la miseria. Porque viven en lugares donde no hay caminos. O sea, ellos no podrían tomar transporte público porque no hay transporte público. Y no podrían tomar transporte público porque además de no haber ni transporte público, no hay ni siquiera caminos. Y tampoco podrían irse en un caballo o en un burro porque si no, no tienen dinero para alimentar un caballo o un burro porque apenas tienen dinero para comer ellos mismos. Entonces, para no morirse de hambre, para poder obtener lo que necesitan, tienen que ir corriendo. Para ellos, eso es correr. No es una cuestión de diversión, no es una cuestión de desestresarse, no es una cuestión de obtener salud o por recomendación médica, es una forma de vida. Esto me recuerda, por ejemplo, una película que yo vi, bueno, seguramente muchos de ustedes, que es Volver al Futuro. En Volver al Futuro hay una escena donde está el Doc en el viejo oeste, porque recuerden que Volver al Futuro pues viajan a distintos espacios, a distintos momentos históricos, pero en el mismo lugar. Todo sucede en Hill Valley, California. Y, por ejemplo, en una escena está el Doc en el viejo oeste, hablando con sus amigos del viejo oeste, y diciéndoles que de donde él viene las cosas son muy distintas, dice el Doc, ¿no? Y dice, por ejemplo, de donde yo vengo, la gente corre por diversión. Y luego le dicen todos los demás ahí en la cantina, en el salón, le dicen, ¿qué clase de diversión es esa, no? O sea, nosotros corremos pues porque para llegar de un lugar a otro. Pero a partir de los años 80, en la vida urbana, la gente ya no corre para llegar de un lugar a otro. La gente corre por diversión. Incluso, por ejemplo, actualmente existe toda una moda, todo un mercado ahí en torno a los corredores, ¿no? Los runners. Se les venden, hay un mercado para correr zapatos, shorts, playeras, accesorios para ponerte tu teléfono, Bluetooth, playeras antitranspirantes, distintos tipos de productos, o sea, todo un marketing, toda una cuestión de marketing que tiene que ver con el acto de correr, que evidentemente eso no existía hace muchos años. Entonces, toda situación, toda acción humana tiene esta dimensión como de hecho social, ¿no? Contextualizado y que no es universal. Por ejemplo, hace ratito hablamos de qué podría uno decir del acto de correr desde las ciencias naturales y uno podría decir, bueno, la aceleración, la velocidad, los efectos en el organismo, todas esas cosas son de carácter universal. No importa, por ejemplo, si esta persona o si el estudio de esto sucede en Rusia, en México, en Japón, en África, etcétera, etcétera. Más allá de las condiciones ambientales, que también son medibles y objetivas, el estudio es universal y las conclusiones pueden ser universales, como lo de la vacuna rusa. Pero en el acto social, en el hecho social, ahí no. Ahí es una cuestión incluso individual y si no es individual, es contextualizada. Los significados del acto de correr no son universales, son contextuales. Entonces vamos a ver estas diferencias, ¿no? Por una parte, el hecho natural que está acá de este lado es ajeno a la acción humana, es decir, suceden las cosas de manera natural sin que los humanos intervengan. El hecho natural también es concreto, observable, tangible, medible. Es universal y es objetivo.
y se estudia a partir de los métodos objetivos de la ciencia, es decir, el método científico. Por otra parte, el hecho social está ligado a la acción humana, es decir, son los humanos los que lo crean. No sé, pensemos, un árbol, uno puede decir, bueno, pues es un hecho natural, un árbol es una cuestión social. Digo, es una cuestión natural. Sale, tiene células, tiene procesos bioquímicos también, entre otras cosas, ¿no? Es un ser vivo. Sin embargo, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un parque se convierte ya más bien en un hecho social, porque son los seres humanos los que crean el parque. Aunque el parque tenga pasto y tenga árboles, son los humanos quienes deciden dónde van árboles, dónde va pasto y dónde van caminos. Dónde va una ciclopista, dónde van juegos, dónde va, etcétera, etcétera. Aunque uno vea un entorno natural a su alrededor, la construcción de ese entorno natural que es el parque es un hecho social, es decir, está construido por los seres humanos. Mientras que, por ejemplo, el bosque es natural. El bosque, los árboles salen donde tengan que salir, por acción natural. Mientras que el hecho social lo construyen, lo hacen los seres humanos. El hecho social también puede ser concreto o abstracto, es decir, hay ciertos hechos sociales que están en el campo de las ideas, como por ejemplo la justicia, la libertad o la misma educación, ¿no? Son hechos abstractos. Uno no puede agarrar, por ejemplo, un pedacito de justicia y verlo, un pedazo de libertad y verlo, un pedazo de educación y verlo. Aquí tengo un pedazo de educación que voy a meter en el microscopio para investigar y para generar. No, son cuestiones abstractas, pero también puede haber cuestiones concretas, por ejemplo, la arquitectura, por ejemplo, los ambientes urbanos, las construcciones, los objetos que tocamos, la tecnología, todo esto. Por ejemplo, para nosotros crear unos audífonos, pues hay una parte social que es el uso que se le da a los audífonos y hay una parte también que tiene que ver con las ciencias físicas, con la química, con etcétera, etcétera, que tiene que ver con todo lo que está aquí adentro, los materiales utilizados, ¿no? Entonces, para poder nosotros entender un hecho social, no podemos verlo de manera universal, sino que lo vemos más bien en el contexto en el que sucede. Lo entendemos a partir de un contexto. Y no es de carácter objetivo, sino más bien es intersubjetivo, es decir, se construye en la relación entre distintas personas. Y por lo tanto, se va a estudiar y se va a comprender a partir de diversos métodos o procedimientos científicos. Ya no solo el método científico, porque se podría también utilizar, sino a partir de muchos procesos de investigación. Y bueno, estas son las naturalezas del hecho social. Y es importante porque todo lo que tenga que ver con educación está o tendríamos que verlo como un hecho social. O sea, para esta materia ya no vamos a estar hablando tanto de cuestiones de las ciencias de la salud, sí, pero más bien ubicados, volcados hacia el terreno de las ciencias sociales. Y bueno, con esto como introducción, vamos a pasar ahorita en las siguientes diapositivas a explicar estos conceptos básicos que debemos entender, que debemos conocer para poder desarrollar el curso de una manera más clara y que todos estemos más o menos en la misma sintonía. Bueno, ¿qué es la educación? Ustedes van a hacer una investigación más completa con distintos autores de qué es la educación, pero bueno, a ver, a grandes rasgos. La educación es un concepto que usualmente está cargado de un alto valor positivo. Es decir, siempre que se habla de educación, se habla en un sentido favorable o bueno, digamos, ¿no? Podría uno decir que hay falta de educación o que hay mala educación. De hecho, esa expresión de mala educación no sería tan correcta, pero bueno, existe, ¿no? Cuando se habla de alguien educado, se habla de alguien refinado, de alguien pulido, de alguien, como dice acá abajo, perfeccionado. Y eso es un ideal, ¿no? Como un ideal a alcanzar. Que es como llegar hacia algo bueno, deseable, necesario. Y para llegar a eso bueno, deseable, necesario, debemos pasar por procesos de educación que nos acercan a ello, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona educada, y puede esto ser algo muy ambiguo también, o muy
eh, relativo a los contextos, qué es lo bueno, qué es lo deseable, ¿no? Una persona educada, por ejemplo, no necesariamente tendría que ser aquella persona que tiene muchos más grados académicos, sino podría ser, por ejemplo, aquella persona que tiene muchos conocimientos, que tiene sabiduría, que sabe comportarse en sociedad, que tiene buenos valores, que sabe hacer algo de una manera muy eficiente o adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Depende de dónde nos encontremos. Si es, por ejemplo, en la ciudadanía, en la calle, en el ambiente, en la sociedad, pues una persona bien educada, una persona educada, sería aquella persona que respeta a otras personas, que las tolera, que sabe convivir, que sabe interactuar con otros, que no causa daño, etcétera, etcétera, ¿no? En el campo del trabajo, por ejemplo, una persona educada, bien educada, sería aquella persona que desarrolla bien su trabajo, que es eficiente, que lo hace rápido, que no interviene, que no obstaculiza el trabajo de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Una persona propositiva, etcétera, ¿no? Bueno, finalmente es alcanzar este ideal de perfección que se plantea en distintas sociedades. ¿Qué es la perfección? ¿O cuál es el ideal de perfección? Pues depende de la sociedad. Por ejemplo, en un ambiente cultural como el de los narcos, el del ambiente que está rodeado por estas acciones criminales, una persona bien educada sería aquella persona, por ejemplo, que hace bien su trabajo. Como por ejemplo, un sicario sería la persona que mata con mayor eficacia a sus víctimas, que no deja pistas, que no lo puede atrapar la policía, que el vendedor de drogas será el que vende y obtiene mayor dinero de todo esto, ¿no? Acá uno diría, bueno, es que eso es muy inmoral, ¿no? Eso es algo, son acciones muy malas, matar, vender droga, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que eso es el ideal de perfeccionamiento, no sé, pensemos, por ejemplo, en los famosos niños sicarios, que son eh, bueno, de pronto, o sea, yo he leído algunas noticias, ¿no? Respecto a niños sicarios, que son niños de 13, 14, 15 años, 16 años, que desde una pequeña infancia fueron educados para matar. Y entonces son máquinas de matar. Son expertos en el uso de distintas armas, pueden ejecutar esas acciones con un grado de perfección que a nosotros nos parece o nos parecería, a muchos de nosotros nos parecería así como espantoso, algo muy malo, ¿no? ¿Cómo puede alguien ser tan bueno para matar? Bueno, pues en el ambiente, en la cultura del narco, eso es una persona muy bien educada, ¿no? Para nosotros más bien diríamos, no, es que es una persona muy mal educada, ¿cómo puede estar matando y ser alguien bueno, ¿no? Pues es alguien bueno en el contexto en donde eso se considera bueno, pero en otros contextos puede ser lo contrario. Entonces, nuevamente, ¿qué es la educación o cómo se define? Pues depende del contexto. Eh, pero bueno, a grandes rasgos es esto, ¿no? Es ese ideal por la perfección y que se va a lograr, aquí tenemos en esta parte, a partir de la influencia y transformación. En sentido amplio, cuando sucede así como en cualquier contexto, en situaciones cotidianas, pues esa influencia y transformación puede suceder de manera no intencionada, no dirigida y no planificada. Es decir, como que el ambiente mismo nos va a educar para llegar, para influir y transformarnos, siempre en un sentido de perfeccionamiento, pero no con intención, no con dirección y no con planes. Pero en sentido estricto, que es por ejemplo lo que sucede en las escuelas o en los procesos de entrenamiento o en los cursos, talleres, etcétera, etcétera, esa influencia y transformación sí sucede de manera dirigida, intencionada y planificada. Por ejemplo, nosotros ahorita, mediante esta clase, ahorita en el día de hoy, la clase del día de hoy, tuvimos cierta intención. Nosotros planificamos ciertas acciones y las hemos dirigido específicamente a ustedes porque queremos influir en ustedes y transformar su pensamiento para que entiendan la lógica de la educación, etcétera, etcétera. Sucedería de forma distinta, por ejemplo, cuando estamos en la calle, con el grupo de amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las mamás que dicen, ¿no? Ay, no te juntes con esos porque son mala influencia.
¿no? Entonces ahí hay una educación, pero que sería no intencionada, no dirigida, no planificada. Por otra parte, cuando sucede en sentido estricto, educación en sentido estricto, la influencia y transformación, que es la educación, sucede más bien con intención, dirección y plan. Bueno, ya lo veremos con más detalle cuando empecemos a ver la clasificación de la educación en formal, no formal e informal. Pero bueno, a grandes rasgos es esto. También acá, por ejemplo, tendríamos que entender que, bueno, hay ciertos conceptos que son muy similares, pero que no son iguales. Educación, formación y socialización. Parecen mucho, ¿no? La educación es esa influencia y transformación, mientras que la formación, ahorita vamos a ver qué es, y la socialización es el proceso mediante el cual una persona se convierte en un miembro de la sociedad. Es decir, parecen similares. Bueno, a grandes rasgos, podríamos decir que la educación consiste tanto en la transmisión, transformación y preservación de la cultura. Ahora, por eso es que decimos que el ideal de perfección o lo que es bueno, lo que es malo, lo que es necesario, lo que es innecesario, etcétera, etcétera, es muy relativo, porque hay distintas culturas. No hay una cultura, hay muchas culturas. Ajá. No es lo mismo, por ejemplo, los ideales, la moral, la idea de perfección que se tenía en la antigüedad a lo que se tiene en la actualidad. Y en la actualidad, por ejemplo, no es lo mismo la cultura mexicana, por ejemplo, que la cultura estadounidense o la cultura de los africanos o distintos africanos, ¿no? No es lo mismo, incluso en el mismo México, la cultura de las ciudades, lo que se vive en las ciudades, lo que es bueno, lo que es ideal en las ciudades, a lo que es en comunidades indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, estas son las misiones de la educación, ¿no? Transmitir la cultura de una generación a otra para preservar la cultura, pero también en este proceso la misma cultura se va transformando, se va convirtiendo en una cosa distinta, porque finalmente la sociedad siempre es algo muy dinámico, muy dinámico. Por eso aquí carecemos de universalidad. Por eso no podríamos hablar, por ejemplo, estas son las técnicas, las recetas para que todo proceso educativo siempre tenga éxito. No importa con quién, no importa con qué. No, eso no existe. Más bien uno tiene que comprender el fenómeno, comprenderlo así como decíamos, como el hecho social en su complejidad y a partir de ahí pensar en las mejores estrategias para lograr nuestros objetivos educativos. Ya veremos más adelante, pero existen tres clasificaciones de la educación formal, no formal y la informal. La informal es aquella que sucede en la vida cotidiana, como diríamos hace ratito, la educación en sentido amplio, acá la tenemos, ¿no? En sentido amplio, es la influencia y transformación no intencionada, no dirigida, no planificada, o a veces con cierta intención o planificación, pero que sucede en las interacciones cotidianas. La no formal y la formal sería, en este caso, la educación en sentido estricto, intencionada, dirigida y planificada. La no formal sucede en contextos como, por ejemplo, como todo tipo de procesos educativos que no nos dan un grado académico. Por ejemplo, cursos, talleres, los museos, ver un documental, todo ese tipo de cosas son educación no formal. Mientras que la formal es similar, pero nos va a otorgar un grado académico. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrados. Esos son los grados académicos que existen. Posgrados pueden ser maestría, doctorado, especialización. Cuando nos otorga un grado académico, la educación es formal. Cuando la educación tiene estructura, intención y dirección, pero no otorga grado académico, es no formal. Y la informal es aquella que sucede en la vida cotidiana. Pero bueno, esto lo veremos más adelante con más detalle. Por otra parte, ¿qué es la formación? Porque formación no es lo mismo que educación. La formación, a grandes rasgos, es este proceso mediante el cual se forma la cultura y la cultura forma a los individuos. Es decir, hay como una relación ahí de diálogo, ¿no? Una persona forma parte de una sociedad o nace en una sociedad y debe formar parte de la cultura para poder ser un miembro de la sociedad. Pero la cultura ya está hecha. O sea, ya llegamos a una sociedad ya formada, con ciertas costumbres, ciertas tradiciones, cierto lenguaje. Entonces, nosotros, al ser parte de la sociedad, formamos a la sociedad, constituimos a la cultura, pero la cultura, como ya también está hecha, nos constituye a nosotros, ¿no? Entonces,
La formación se podría definir como la constitución de un individuo por compartir prácticas con miembros de un grupo social. Sin embargo, bueno, aquí tenemos otra definición. Es el proceso mediante el cual las personas se apropian de, construyen y transforman cierta cultura. Nada más que habría una diferencia fundamental entre formación y educación. Mientras que la formación es un trabajo de uno mismo, es decir, uno se forma a sí mismo al compartir prácticas con otras personas. Mientras que la educación es ese proceso de influencia y transformación. Por ejemplo, uno es educado por los otros, o en todo caso, cuando uno es quien está enseñando o está teniendo esa intención, uno educa a los otros, pero uno no puede formar a los otros. Las personas se forman a sí mismas en relación con los otros. Es decir, la formación es un trabajo individual, mientras que la educación es una influencia que viene desde el exterior. Nosotros podemos educar o podemos ser educados por otros, pero la formación siempre va a ser algo de uno mismo. Yo mismo estoy en proceso de formación. Yo no puedo formar a los demás porque las personas se forman por muchos elementos. O sea, yo no puedo, formar a alguien sería como atribuirnos como casi, cualidades divinas, como si fuéramos dioses, ¿no? Yo puedo formarte, hacerte lo que eres. No es cierto, nadie puede hacer eso, ni sus papás. Sus papás influyen en su formación. Sus papás los educan cuando son niños o cuando son adolescentes. Su padre, su madre. Sus profesores, la escuela, los medios de comunicación, los educan. Pero la formación es todo lo que uno se vuelve después de obtener toda esa información y todos esos elementos de muchos lugares. Esa es la formación. Ese, ese proceso individual en la cual las personas se apropian de la cultura, la construyen y la transforman. Esa es la formación. Mientras que la educación es el proceso de influencia y transformación dirigida, intencionada, en sentido estricto, que una persona o grupo de personas ejerce sobre otra persona o grupo de personas. Ahí está la diferencia, ¿no? Mientras que la educación sí se puede brindar, uno brinda educación, o se puede tomar, uno toma educación, la formación no se puede brindar. La formación es un trabajo individual. Pero bueno, este es un asunto que también es muy importante distinguir, ¿no? Por ejemplo, un docente no se puede denominar a sí mismo o no debería formarse a sí mismo como formador. Un docente enseña, educa, mas no forma. El estudiante es quien está en proceso de formación. Y el proceso de formación lo toma de distintos profesores que lo están educando, lo toma además de sus propios compañeros, lo toma del ambiente, lo toma de muchos aspectos, ¿no? Pero el estudiante se forma. Pero estrictamente en un salón de clases, pues lo que sucede es procesos de educación, ¿no? Y la formación es como un concepto más amplio y la educación es un proceso más restringido, digamos, ¿no? Bueno, otro concepto importante, pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Cuando uno habla de pedagogía, bueno, pues pensamos en muchas cosas, ¿no? ¿Qué es? Que podría ser una ciencia, un arte, una disciplina, que se dedica al estudio de cómo se forman los niños, cómo se educan a los niños, las cuestiones de la escuela, de la docencia, de la didáctica, etcétera, etcétera. Bueno, pues a grandes rasgos, la pedagogía sí es todo eso, en realidad, ¿no? Todo eso que aparece ahí. Podríamos decir que es la ciencia social cuyo objeto de estudio es la educación. De hecho, vamos a ponerle de manera más amplia. No es la educación, es la formación. Porque dentro de la formación está la educación, es decir, la educación es como un pedazo de la formación, que es más amplia. La ciencia social cuyo objeto de estudio es la formación. La formación de los niños, sí, pero también de los adultos. La formación en la escuela, sí, pero también fuera de la escuela. La formación a partir de procesos de docencia, sí, pero también fuera de ella, ¿no? Y entonces la pedagogía estudia estos procesos formativos y educativos, pero también
que se convierte de pronto en un arte o en una disciplina, porque también brinda recomendaciones, estrategias, métodos, técnicas, etcétera, etcétera, para orientar, para guiar los procesos educativos y formativos. Por su parte, la docencia es la práctica intencionada y dirigida de enseñar. Eso es la docencia, esa práctica intencionada y dirigida de enseñar. Está ligada generalmente a la educación formal o no formal, es decir, a la educación escolar. ¿Por qué formal o no formal? Porque es una práctica intencionada y dirigida. Uno enseña, cuando es docente, de manera consciente. Somos conscientes de que estamos enseñando. Ese es un trabajo que estamos realizando, ¿no? Enseñar. Y lo tenemos que hacer de manera planificada, con recursos teóricos y didácticos, etcétera, etcétera. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de docencia, de práctica docente, ¿no? La práctica docente es esa práctica cuyo objetivo es la enseñanza. Aquí yo les preguntaría, reflexionen, ¿puede un libro ser docente? ¿Qué tal una piedra? ¿Una piedra puede enseñar? Bueno, vamos a ver. Un libro sí puede ser docente. Un libro sí puede ser docente porque el libro es una creación humana. Alguien lo escribió. Y si esa persona que escribió el libro tiene intención de enseñar algo a partir de ese libro, entonces el libro se convierte en un docente. Ya no tenemos que estar con la persona precisamente que lo escribió. Ahí la persona puso todas sus intenciones de enseñanza. Lo mismo puede ser, por ejemplo, un documental, un tutorial en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son docentes de alguna manera, porque están enseñando, tienen la intención de enseñar y son creaciones humanas. Es decir, no están desvinculados de una persona o grupo de personas que pusieron sus intenciones y sus significados ahí y esas intenciones y esos significados están volcados completamente hacia la enseñanza de algo. Hay una intención, hay una planificación para enseñar algo en el libro. Por otra parte, la piedra, a menos que alguien la haya puesto ahí para enseñar algo, la piedra no está enseñando nada. La piedra tal vez nos permita aprender algo, pero la piedra no enseña nada, porque la piedra por sí misma no tiene ni intenciones ni dirección de enseñar. La piedra puede suceder que nosotros nos tropezamos con la piedra y aprendemos algo, pero la piedra no nos enseña. La piedra, el aprendizaje es algo que sucede con nosotros mismos, no por intención de la piedra. Por ejemplo, existe esta canción, ¿no? Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era llorar y llorar. Rodar y rodar. Bueno, no me acuerdo cómo va. La piedra, realmente, esa frase poética está mal formulada. La piedra no nos enseñó nada. La piedra no puede enseñarnos nada. Más bien tendría que formularse de esta manera. Yo aprendí de una piedra que mi destino era rodar y rodar, o llorar y llorar, no me acuerdo. Yo aprendí de la piedra, pero la piedra no me enseñó. Es decir, puede existir aprendizaje sin enseñanza, pero la enseñanza en el acto docente es una práctica intencionada y dirigida. El libro sí puede tener esas intenciones y esa dirección, la piedra no, porque el libro es un acto, es una cuestión creada por seres humanos y la piedra pues es una cosa natural, no tiene intenciones. Ahora, aquí tenemos otras diferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre docente, profesor y maestro? Estrictamente, porque a veces lo usamos como sinónimo. Un docente es aquel que se dedica a la enseñanza de manera profesional, es aquel que se dedica a enseñar. Un profesor, por su parte, es aquel que profesa. Profesar tiene que ver como con un acto político, podríamos decir, ¿no? Profesar tiene que ver con expresar ciertas ideas que implican cierta ideología o cierta postura política. Generalmente no se puede separar la docencia del acto de profesar. Uno, tal vez consciente o inconscientemente, está transmitiendo en sus alumnos valores,
posturas políticas, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, probablemente haya situaciones en las que se profese menos que se enseña, pero generalmente van de la mano. Y también tendremos que tener en cuenta que aquel que enseña también tendría que ser experto en aquello que enseña. Ese es el maestro. El maestro es aquel que es experto en algo. Entonces, a veces van de la mano, ¿no? Pero estrictamente lo que uno tiene que hacer cuando es docente, universitario o en cualquier nivel, pues es dedicarse a la enseñanza. Por lo tanto, tendríamos que ser profesionales de la enseñanza, entender bien cómo se enseña, el proceso de enseñanza. En ese acto también se profesa y también tendríamos que ser maestros en aquello que enseñamos. Por ejemplo, profesores de biología, profesores de anatomía. Más allá de ser expertos en biología o en anatomía, que es el maestro, tendrían también que ser expertos en cómo enseñar eso que están enseñando. Por ejemplo, ustedes en sus programas educativos, ustedes van a ser docentes, van a tener que aprender a enseñar algo. Si ustedes hacen su programa educativo, por ejemplo, de primeros auxilios, tienen que ser expertos y expertas en primeros auxilios, deben ser maestros en ese sentido, ¿no? Para poder enseñarlo. O sea, como que va un poco de la mano, ¿no? Y acá también además van a transmitir ciertos valores, ciertos ideales, etcétera, etcétera. Es decir, van a estar profesando también ideologías. Por lo tanto, va un poco de la mano, ¿no? Pero estrictamente en cuanto al concepto, docente, profesor y maestro son cosas distintas. Hay que tenerlo en cuenta. La didáctica. ¿Qué es la didáctica? También escuchamos mucho esto, ¿no? Hace rato como en el meme, ¿no? Oiga, profesor, ¿podría hacer las clases más didácticas? Y bueno, ¿qué es la didáctica? La didáctica es la rama de la pedagogía que estudia las técnicas y los métodos de enseñanza. Eh, en primer lugar, estudia cómo se enseña, mediante qué técnicas o mediante qué métodos se puede enseñar algo. A partir del estudio, de la investigación de la enseñanza, la didáctica va a fundamentar y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, esto es algo muy complejo porque son hechos sociales. Aquí tendríamos que tener en cuenta muchísimas cosas. Por ejemplo, teorías del aprendizaje. Lo vamos a ver en este curso. Vamos a ver distintas teorías. El conductismo, el constructivismo, el aprendizaje significativo, el humanismo, la teoría de la didáctica crítica, el aprendizaje por competencias, etcétera, etcétera. Cada teoría, cada autor nos va a decir cuál es la manera en que las personas aprenden y cuál sería la manera ideal para enseñar algo para que la persona aprenda. En el conductismo, por ejemplo, se habla de modificación de conductas a partir de estímulos y respuestas. Por ejemplo, aquí se aprende con base en estímulos, en recompensas o en castigos. Mientras que, por ejemplo, en otras teorías como el aprendizaje significativo, no importa tanto el estímulo, aprendizaje o castigo, sino más bien otra cosa que le llaman la motivación, que se obtiene de manera distinta, ¿no? O sea, cómo se motiva a una persona, tal vez no mediante castigos o estímulos precisamente, sino mediante la construcción de ambientes donde esa persona pueda aprender algo y relacionarlo con su vida cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, teorías del aprendizaje, las veremos con detalle. Recursos disponibles o recursos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, actualmente tenemos las TIC, pero tenemos que analizar, por ejemplo, que hay estudiantes que no tienen conexión estable a Internet, tenemos que analizar que hay estudiantes que pueden tener solamente un celular para estudiar y no una computadora, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que adaptarnos a los recursos disponibles. Contexto socioeconómico. No es lo mismo enseñar algo, por ejemplo, en un ambiente rural a personas que vienen de una comunidad indígena, a personas que están o han crecido en ambientes urbanos o en situaciones en donde no han vivido realmente situaciones graves de pobreza o algo por el estilo, ¿no? Nivel educativo, lo que decíamos hace ratito. La educación en preescolar es una educación muy distinta a la educación en primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. Las clases de posgrado, por ejemplo, en la UNAM son muy diferentes a las clases de licenciatura. Son completamente, radicalmente distintas, porque el nivel educativo implica también cierta didáctica, cierta forma de enseñanza. Políticas educativas que tienen que ver, por ejemplo, cuestiones a nivel nacional o cuestiones ya más específicas a nivel local en las instituciones. Por ejemplo, dar clases en la UNAM
a nivel licenciatura, no es lo mismo que dar clases en el Politécnico. Tienen políticas distintas que orientan las acciones de los docentes y de los estudiantes, planes de estudio, exigencias, recursos, muchas cosas, ¿no? En la UNAM, por ejemplo, eh, predomina el principio de libertad de cátedra. Por ejemplo, nosotros aquí en la UNAM hemos decidido que queremos utilizar Facebook, que queremos utilizar Google Drive, que vamos a hacer nuestras clases de esta manera. Y eso lo hacemos Eric y yo en este grupo. Pero en otro grupo pueden hacerlo de una manera distinta. Pero en otras, y eso sucede por la libertad de cátedra, que es un principio fundamental en la UNAM. Pero en otras universidades, a los docentes les dicen más bien, bueno, tienes que utilizar esta plataforma y estas estrategias que yo te estoy dando. Tú no decides qué vas a utilizar, tú utilizas lo que yo te digo que utilices. Y esa es una manera distinta de dar clases, ¿no? Temáticas. Bueno, y esto tiene que ver, por ejemplo, también con las exigencias institucionales y las políticas que están en estos dos puntos relacionados. Temáticas. No es lo mismo también, por ejemplo, enseñar matemáticas que biología, que español, que otras cosas, ¿no? O sea, existen didácticas específicas y maneras de enseñar ciertos contenidos. Hay una didáctica de las ciencias, una didáctica de las ciencias sociales, una didáctica de las matemáticas, una didáctica de bla, 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 ¿no? O sea, es una cuestión, como pueden ver, bastante compleja. Y para poder nosotros entonces fundamentar y orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje, debemos lograr una comprensión compleja de todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y de eso se encarga la didáctica, de estudiar todo eso. No de darnos recetas, ¿eh? La didáctica no nos da recetas de cosas que hacer para tener éxito en nuestras prácticas educativas. La didáctica nos va a dar los recursos, el pensamiento, las habilidades mentales para nosotros poder construir las estrategias y las técnicas más adecuadas para enseñar algo. Bueno, la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza es una parte del proceso educativo y es esa práctica intencionada y dirigida que tiene que ver con la transmisión, la modificación o la construcción, depende del enfoque teórico. En algunos elementos, en algunas teorías es transmisión, en otras es modificación y en otras es construcción de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades y hábitos. O sea, todo esto tiene que ver con el proceso de enseñanza. Por su parte, el aprendizaje es también parte del proceso educativo, que es enseñanza-aprendizaje, vienen de la mano. Sin embargo, como vimos hace rato, puede existir aprendizaje sin enseñanza. Y también puede suceder que nosotros queremos enseñar algo y la persona aprende otra cosa. O sea, ahí no hay una cuestión así tan directa. Si yo quiero enseñar algo, probablemente la persona que estoy tratando de enseñar lo aprenda o no lo aprenda, o lo aprenda parcialmente, o aprenda otra cosa completamente, ¿no? Hay como muchos elementos ahí que pueden interferir. El aprendizaje, por otra parte, se puede lograr o se puede dar sin necesariamente haber un proceso previo de enseñanza. Uno aprende simplemente porque aprende algo por el ambiente o por las circunstancias de nuestra vida. En este caso se trata de la adquisición, modificación o construcción de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades, hábitos. ¿Cómo podemos ver esta relación enseñanza-aprendizaje? Bueno, como yo estudié ciencias de la comunicación, lo relaciono mucho con este modelo clásico de la comunicación. En la comunicación siempre hay un emisor, un mensaje y un receptor. El emisor casi siempre tiene, o más bien siempre, tiene una intención, que es hacer llegar ese mensaje al receptor. Sin embargo, aquí en el medio puede haber muchos elementos que interfieran o que no permitan llegar o que sí hagan llegar ese mensaje al receptor de la manera en que se desea hacer llegar. Por ejemplo, el medio. Para que el emisor haga llegar su mensaje al receptor, deben tener un medio compartido. Si yo, por ejemplo, quiero transmitir mi mensaje en la radio, pero mi receptor nunca escucha la radio, pues por más que yo transmita el mensaje una y otra y otra y otra vez o de la manera más clara posible, jamás le va a llegar al receptor. Debemos tener un medio compartido. Debemos también compartir un código, es decir, entendernos en lo que queremos decir.
Si yo, por ejemplo, le quiero hacer llegar un mensaje a mi receptor que está en China, pero mi receptor solo habla chino, y yo le hago llegar el mensaje en español, el receptor no va a recibir el mensaje. Debo utilizar el mismo código que el receptor, el mismo lenguaje, los mismos símbolos que se entiendan entre ambos, ¿no? Pero otra parte, también existe lo que se le denomina en la comunicación el ruido o las interferencias. Por ejemplo, en este caso, la mala conexión, los momentos en los que se pierde la conectividad, que ya de pronto no sirve mi micrófono o que mi cámara se apagó, cualquier otra cosa, ¿no? Por más que yo esté hable y hable y hable y hable y hable y hable, si el otro no tiene internet o tiene mala conexión, el mensaje llega a medias o bien no llega. Bueno, eso es en cuanto a la comunicación. Ahora, en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, el emisor podríamos pensar que es el docente y el receptor es el alumno. El emisor tiene cierta intención, que en este caso es la enseñanza, y nosotros esperamos que esta enseñanza se convierta de parte del alumno en un aprendizaje de eso mismo que yo quiero enseñar y no de otra cosa. Ajá. O sea, que lo que yo quiero enseñar se aprenda por parte del estudiante. Ahora, ¿cómo puedo hacer que el estudiante aprenda eso que le quiero enseñar? Bueno, aquí entra la didáctica, que tiene que ver con las técnicas, los recursos, las teorías, las políticas y todo eso que les mencionaba hace un ratito, ¿no? O sea, aquí tendríamos que ver, ahí ya se adelantó, todo esto que estaba aquí abajito, medio, código, ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Tener en cuenta todos los aspectos complejos y dinámicos, contextualizados, del tipo de educación, del contenido que quiero enseñar, a quién se lo quiero enseñar, qué características tiene esa persona a la que le quiero enseñar, o ese grupo de personas, de dónde vienen, de dónde van, cuáles son sus intenciones, cuáles son las formas ideales de enseñar algo, etcétera, etcétera. O sea, teniendo todo eso en cuenta, uno ya diseña las experiencias o los mecanismos de enseñanza, las estrategias de enseñanza que sean más adecuadas para que los estudiantes aprendan. Y va a suceder muchas veces que eso que nosotros diseñamos aquí, a partir de la didáctica, sea lo adecuado y entonces logramos el objetivo. Puede haber situaciones en las que lo que diseñamos no es lo adecuado y entonces tenemos que replantear, reformular y entonces es como un ciclo, ¿no? Volvemos a empezar, rediseñamos, modificamos hasta que logremos nuestro objetivo. A partir de también de que el estudiante, de que haya ya no solamente esta línea unidireccional, sino que también haya una retroalimentación, porque aquí nos faltó esto, ¿no? De pronto el receptor se convierte en un personaje que retroalimenta, responde, y esto cambia lo que hace el emisor y cambia en gran medida también el mensaje. Es decir, se convierte en un ciclo de idas y vueltas, en donde todo se conecta con todo y donde esta persona, el docente, debe estar muy consciente de cuáles son sus intenciones, de cuáles son sus necesidades y las características del receptor y del ambiente para poder diseñar los ambientes de aprendizaje adecuados. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que puedan ustedes responder con comentarios a esta clase, si es que tienen alguna duda, tienen algún comentario, alguna manera de retroalimentar lo que hemos discutido hasta este momento. Y bueno, pues gracias por su atención y recuerden la tarea es revisar esta presentación. Si llegaron hasta este punto es porque ya lo hicieron. Y además, buscar definiciones del concepto de educación de distintos autores y poner un poco de datos acerca de los datos biográficos de dichos autores. 4 o 5 autores, a lo mucho, y guardarlos porque con eso vamos a trabajar la siguiente sesión. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.